Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos ya con 25 asistentes. Yo pienso que a medida que vayamos avanzando van a ir ingresando más personas, pero en pro del tiempo y agradeciendo primero la asistencia de María Garriga, entonces vamos a iniciar ya con nuestra conferencia. Como siempre para BNS es un placer y un orgullo estar aquí y estar contando con personas con el conocimiento que tienen en nutrición, primero, y segundo, en una de las patologías que requiere un soporte nutricional importante como fibrosis quística. Entonces, agradecer a María Garriga y a Claudia Angarita por parte del SECNI, como siempre la organización para realizar este tipo de eventos. A todos mil gracias por la asistencia. Es un tema muy importante y para BNS la nutrición es una pasión. Entonces, muy atentos a todo y mil gracias por asistir. Claudia, todos tuyos. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que tengan todos muy buena tarde. Yo soy, Claudia Angarita, soy la directora del Centro Colombiano de Nutrición Integral, que es un centro que se dedica a hacer capacitación en temas de nutrición, tanto a profesionales de la salud como a la población en general. Tenemos hoy el gusto de poder tener esta conferencia con María Garriga. Ya la voy a presentar. Es una persona experta en el tema. Espero que todos puedan aprovechar esta experiencia que vamos a tener el día de hoy, porque realmente María tiene una experiencia muy buena en el tema de fibrosis quística. Esta actividad que está realizando el SECNI lo está haciendo con el apoyo primero de BNS, que es una empresa que comercializa productos nutricionales y que siempre se ha, digamos, ayudado y nos ha apoyado en toda la parte de educación. También tenemos el apoyo de la Fundación Colombiana para la Fibrosis Quística, y digamos que el año pasado nosotros estuvimos haciendo unas capacitaciones a nivel nacional, María, sobre el tema de nutrición en fibrosis quística en Colombia, y también con la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica en este tema de nutrición, con la Fundación también Colombiana de Fibrosis Quística. Entonces, digamos que para mí es supremamente importante hacer estas capacitaciones en este tema, primero por un gusto personal y segundo porque en Colombia tenemos muchos niños con fibrosis quística que están siendo tratados por unos grupos multidisciplinarios muy buenos, pero también tenemos pacientes que no tienen un acceso permanente a la capacitación. Especialmente hoy, pues la capacitación es para profesionales de la salud, pero creo que algunos pacientes se están conectando a oír tu presentación, María. De todas maneras, pues muchas gracias, ya tenemos 35 personas conectadas, entonces le voy a dar la palabra a María, no sin antes presentarla, nuevamente darte las gracias por acompañarnos. María Garriga García, ella es graduada en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Navarra, es licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Complutense, es doctora en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá y trabaja como nutricionista dietista en el Hospital Ramón y Cajal. Y lo mejor de todo es que tiene 20 años de experiencia en la unidad de fibrosis quística y en el servicio de endocrinología y nutrición. Entonces, como ustedes ven, su hoja de vida es bastante buena. Vamos a hacer primero por la presentación de María y al terminar vamos a resolver algunas preguntas si las tienen, si las pueden enviar por el chat. Entonces estaremos pendientes de todas las preguntas, pero primero María va a desarrollar su presentación. Entonces, María, te dejo con 44 personas que se están conectando hasta este momento. Pues muchas gracias, Claudia. La verdad es que os agradezco mucho la invitación. Ha sido un honor para mí que me invitéis. Entonces, si os parece, voy a compartir la presentación. Voy a quitar la cámara y voy a compartir. A ver si soy capaz de... Ya ahí la tienes, ya está, si quieres. ¿Ya lo estáis viendo? Sí, ya. Fenomenal.
Muy bien. Pues nada, como os decía, muchas gracias por invitarme a esta webinar. Espero que os sea útil. Para mí la verdad es que la fibrosis quística también es mi pasión, es lo que llevo más tiempo trabajando. Y bueno, en esta media horita o así que tenemos para que os cuente un poco el manejo nutricional, espero daros unas pinceladas del tratamiento nutricional y luego dejar un tiempo para entrar ya un poco en debate y preguntas. Bueno, no tengo ningún conflicto de intereses aquí por la conferencia y simplemente, bueno, pues me gustaría empezar un poco viendo cómo el año pasado realmente fue un año muy importante en la fibrosis quística, un año de hitos, ya que coincidió que fue el 40 aniversario desde que se descubrió la tripsina inmunoreactiva para la detección de la fibrosis quística en el criado neonatal. También coincide que fueron los 30 años desde que se descubrió el gen de la fibrosis quística y también cuando la FDA pues ya aprobó estas nuevas terapias moduladoras que son altamente eficaces para el tratamiento en fibrosis quística. ¿Cómo voy a desarrollar mi presentación? Bueno, pues una pequeña introducción de por qué es tan importante la nutrición en fibrosis quística. Luego también me gustaría pues, tratar cuál es un poco el tratamiento nutricional y cómo podemos optimizarlo. Y luego unas pequeñas diapositivas sobre qué impacto tienen estos nuevos moduladores en los pacientes en su estado nutricional. Entonces, bueno, no sé si sabéis, pero yo creo que sí, que hay muchas guías que hablan sobre cuál es este tipo de manejo nutricional que pueden tener estas personas y hay guías desde niños de 0 a 2 años, guías de 2 a 6, de mayores a 6, pero yo voy a centrar mi charla sobre todo en estas dos guías que es una revisión que hizo sobre unas guías anteriores de 2014 de la Sociedad Europea de Fibrosis Quística y luego también las guías más recientes de la Sociedad Europea de Fibrosis junto con la Sociedad de Nutrición Enteral y Parenteral y la Sociedad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Bueno, también comentaros que esta presentación, si alguien la quiere, yo no tengo ningún problema en compartirla y que vais a tener todas las diapositivas, o sea que no hay ningún problema en que luego os la pase para que tengáis todas las referencias que van a ir apareciendo. ¿Por qué es tan importante la nutrición en fibrosis quística? Bueno, pues sobre todo porque es uno de los pilares del tratamiento, igual que está la fisioterapia, está el tratamiento de la inflamación y de la infección. Pues mantener un estado nutricional es básico en esta enfermedad y también pues, tratar la insuficiencia pancreática en aquellos pacientes que presentan insuficiencia pancreática exocrina. Entonces también es muy importante detectar y tratar aquellas enfermedades asociadas que pueden ir apareciendo, como la diabetes relacionada con la fibrosis quística o la enfermedad hepática, basado también todo en una buena adherencia al tratamiento. Y también importante que haya un seguimiento rutinario en unidades especializadas, que sean multidisciplinarias y que estén especializadas en fibrosis quística. Se sabe actualmente, en este momento actual, que la insuficiencia respiratoria es la principal causa de muerte en fibrosis quística. Por tanto, todo lo que esté relacionado con la insuficiencia respiratoria va a tener que ver con el pronóstico y la supervivencia. Y realmente existe una relación directa entre el estado nutricional y la función pulmonar. Por ejemplo, en este trabajo que se hizo con más de 3.000 pacientes, de los pacientes registrados de la Fundación Norteamericana de Fibrosis Quística, como vemos, los niños que a la edad de 4 años tenían un mejor peso, se asociaba que luego iban a tener un mejor índice de masa corporal, mejor talla, peso y función pulmonar y sobre todo una mejor supervivencia a la edad de 18 años. Por tanto, ¿cuáles serían nuestros objetivos en cuanto al estado nutricional en fibrosis quística? Bueno, pues, como vemos también en estas figuras, basado también en registros de pacientes de la Fundación Norteamericana, lo que se hace es relacionar la función pulmonar, que se calcula con la espirometría, y el índice de masa corporal. ¿Y qué se ha establecido? Pues que en el caso de los niños, el objetivo es que alcancen un percentil de índice de masa corporal de 50. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que por debajo de este percentil la función pulmonar decrece.
En el caso de los adultos, pues se ha establecido que las mujeres alcancen un índice de masa corporal de 22 y los hombres de 23. Esto puede parecer inicialmente un objetivo sencillo, ya que mucha parte de la población lo que tiende es al sobrepeso o a la obesidad, pero en el caso de los pacientes con fibrosis quística, realmente les puede costar mucho llegar a estos objetivos de índice de masa corporal. Tampoco tenemos que olvidar que es verdad que en esta última década estos objetivos se han alcanzado con más facilidad. Por ejemplo, en el 2007 el 41% de los pacientes adultos alcanzaban el objetivo y en cambio en 2017 ya es el 52%, pero aún nos queda un 50% de la población que no consigue alcanzar estos objetivos. Además de estar, también tenemos que tener en cuenta en el estado nutricional, como he comentado al principio, otras enfermedades que pueden ir apareciendo. Por ejemplo, la diabetes relacionada con la fibrosis, por tanto, tenemos que tener, aparte de la ingesta energética adecuada, un control más individualizado de los hidratos de carbono, evitando aquellos azúcares de absorción rápida. También tenemos que estar pendientes del tema de la enfermedad ósea. La osteoporosis o la osteopenia es muy frecuente en estos pacientes y, por tanto, tenemos que incidir mucho en el tema de la alimentación, con el tema del calcio, sobre todo cuando toman suplementos con vitamina D para ayudar a su absorción. Y tampoco nos podemos olvidar que ya debido también a este aumento de la supervivencia pueden empezar a aparecer enfermedades como la dislipemia y por tanto relacionado con la alimentación pues tenemos que tener cuidado con el tipo de grasas que recomendamos a nuestros pacientes. Ya no vale cualquier tipo de grasa, tenemos que intentar evitar las saturadas, las grasas trans y aumentar la ingesta de fibra. En cuanto a los objetivos de energía, pues dependiendo un poco si es el consenso europeo o el americano, pero ambos lo que tienen de acuerdo es que tiene que ser entre un 120 y un 150% de la ingesta energética. Incluso en algunos casos, dependiendo de la función pulmonar, pues puede llegar hasta un 200%. Pero, como sabemos, este aporte de energía tiene que estar siempre personalizado. ¿Por qué? Porque estos valores van a depender, como he comentado, pues de la severidad de la enfermedad pulmonar, del grado de mala absorción, del nivel de inflamación que tengan y, por supuesto, de la actividad física. Por tanto, siempre es importante estudiar cada caso. En cuanto a los objetivos de macronutrientes, si comparamos cuáles son estos objetivos comparados con la población que no tiene fibrosis quística, lo que observamos es que tienen un aumento del porcentaje de lípidos y al aumentar los lípidos, ¿qué es lo que disminuye? Los carbohidratos, porque las proteínas también aumentan de un 15 a un 20%. Entonces, si subimos los lípidos y subimos las proteínas, tenemos que reducir los hidratos de carbono para que así la suma de los tres pueda dar el 100%. En cuanto a las grasas, como he comentado, pues tenemos que potenciar más grasas saludables, grasas vegetales, aguacate, aceite. Nosotros aquí en España pues promocionamos mucho el aceite de oliva, los pescados azules, los frutos secos y evitar ese otro tipo de grasas no tan saludables, sobre todo provenientes de la bollería industrial o productos preelaborados. En cuanto a los hidratos de carbono, como hemos comentado, que son los que habría que reducir, lo que nos tenemos que centrar es sobre todo en desaconsejar, sobre todo también cuando aparece el tema de la diabetes, pues en aquellos azúcares, alimentos que vengan con azúcares añadidos, harinas refinadas, refrescos, zumos y aconsejar más pues hidratos de carbonos complejos, las legumbres, los frutos secos y siempre aconsejar pues, tomarlos junto con verduras, con algo de proteínas. O, por ejemplo, en el caso de la fruta, tomarla entera en lugar de tomarla en forma de zumo. Para esto también es, bueno, creo que puede ser interesante que pues, los pacientes conozcan cómo interpretar el etiquetado nutricional, ya que muchas veces pues, esto es una herramienta muy útil para la educación nutricional. Y así, por ejemplo, si sabemos que, por ejemplo, la OMS recomienda un máximo de 25 gramos de azúcar y ya simplemente 5 galletas tienen esa cantidad de azúcar, pues nos puede hacer un poco entender más la composición de los alimentos y también recomendar siempre intentar que estas compras que hacemos que sean siempre en base a elementos frescos, de temporada y que no tengan que venir etiquetados, empaquetados, que siempre vamos a correr el riesgo de que vengan con más azúcares añadidos o con más productos desaconsejados. Aquí, por ejemplo,
En España es muy típico que los niños pues desayunan un vaso de leche con colacao, pero si nos ponemos a ver la etiqueta vemos que el primer ingrediente del colacao es el azúcar. Y realmente, en vez de estar comprando cacao, estamos comprando azúcar. Luego podemos optar, si no, por un cacao que sea un 70% soluble, pero negro, pero como veis también lleva azúcar. En cambio, ¿cuál sería la mejor opción? Un cacao puro en polvo desgrasado. O si no, directamente que no tomen colacao y que puedan endulzar la leche, o bueno, más que endulzar, cambiarle el sabor, pues por ejemplo añadiéndole canela. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un desayuno que una persona tomase un yogur desnatado, algo de bollería y un zumo, pues ¿cómo podríamos transformar este desayuno más saludable? Pues si le queremos aportar un poco más de calorías, transformando en un yogur griego, en vez de la bollería industrial, pues tomar, por ejemplo, un pan integral con un poquito de aceite y tomate y que la fruta, en vez de estar en zumo, pues sea fruta natural. Y si, por ejemplo, es un día que vamos con más prisa y que no tenemos tiempo de ir preparando cada cosa, también se puede combinar todo en un único plato y mezclar el yogur con la fruta y unos copos de avena o algo de frutos secos. En cuanto a los alimentos proteicos, pues sabéis que hay grasas de origen animal y vegetal, pues podemos hacer una combinación de ambos. La verdad es que en general la ingesta de proteínas está, por lo menos pues aquí, es bastante alta. En general no tenemos que recomendar un exceso de proteína porque ya de por sí la alimentación suele ser bastante rica en proteínas. Pero bueno, solemos recomendar las recomendaciones generales de consumir 2 o 3 veces a la semana pescados, 2 o 3 veces a la semana legumbre, frutos secos, carnes magras y reducir lo que es el consumo de los embutidos. Para optimizar esta ingesta de proteínas, recomendamos repartirlas a lo largo de las distintas tomas del día, no tomar toda la proteína de golpe en una sola comida y en el caso de que pues, la persona sea vegetariana o no quiera comer proteínas animales, pues recomendarle siempre la combinación, por ejemplo, de la legumbre con el cereal. Solemos seguir también lo que es la recomendación para explicar cómo puede ser la alimentación, usar la imagen del plato, ¿no? El plato del My Plate, que aquí tenemos uno especial, por ejemplo, para los niños, que está hecho en un hospital de Barcelona, que se llama el Nutriplato y que es muy gráfico, para que así ellos vean cómo tienen que combinar los distintos grupos de alimento en un mismo plato. Entonces, en un proyecto que está haciendo ahora la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, hemos transformado ese plato de la población general en un plato para fibrosis quística, con todas estas recomendaciones de los distintos grupos de alimentos y adaptado pues con el extra de sal que ellos tienen que tomar, una buena hidratación que también es fundamental para ellos, sin olvidarnos de añadir las enzimas pancreáticas porque si no, no vamos a ser capaces de absorber toda la grasa y todos los nutrientes que nosotros estamos ingiriendo. En relación a las minerales y vitaminas, pues sabemos que las personas con fibrosis quística tienen unas necesidades aumentadas de algunos minerales como el sal, hierro, el zinc, y que también tienen, sobre todo los insuficientes pancreáticos, deficiencia de vitaminas liposolubles. Por tanto, debemos comenzar con la suplementación de este tipo de vitaminas, nada más diagnosticar a la persona. Las guías nos indican, en función de cada tipo de vitamina y el grupo de edad, con qué dosis debemos iniciar la suplementación. Y una vez que la suplementación está iniciada, es muy importante hacer controles anuales, controles al inicio de la suplementación y luego cada vez que cambiamos de dosis, porque vemos que con la suplementación actual o nos hemos pasado o nos hemos quedado cortos, a los 3-6 meses habría que volver a repetir el análisis para ver que está en los niveles adecuados. ¿Cómo podemos optimizar este tratamiento de vitaminas? Porque realmente son personas que toman muchísima medicación, no solo toman las vitaminas y las enzimas, toman los antibióticos, los nebulizadores, los sueros y al final si damos las vitaminas, la vitamina A por un lado, la E, la D, al final tienen una cantidad de tratamiento que les va a dificultar la adherencia. Para mejorar esta adherencia tenemos que intentar, si es posible, incluir que todas las vitaminas estén en una sola formulación. Las hay, por ejemplo, para la edad infantil en forma de gotas o en cápsulas para los adultos. Y luego les recomendamos que siempre tomen estos suplementos con alimentos ricos en grasa para favorecer su absorción y con los suplementos de enzima pancreáticos, es decir, no tomar las vitaminas en ayunas, ahí sin comida y sin creón, porque entonces la absorción se va a disminuir. Y luego también les recomendamos que el día que se van a hacer
la analítica de sangre, que la noche anterior o el día anterior no tomen las vitaminas o incluso el mismo día que se van a hacer el análisis, porque si no puede salir alterados los valores. En cuanto a la sal, como tienen un riesgo especial de pérdida de sal, sobre todo cuando hay una temperatura elevada, cuando tienen fiebre o cuando están pues, una insuficiencia respiratoria elevada, pues hay que intentar suplementar con algo de sodio. Esta deficiencia de sodio también es especialmente problemática en el caso de los bebés, ya que generalmente la leche materna o las fórmulas infantiles o la mayoría de los primeros alimentos para bebés tienen un bajo contenido en sodio. Entonces, para prevenir esto es importante hablar con los padres desde el diagnóstico para que estén atentos y cuando vean signos de deshidratación que acudan al centro, ¿no? Al especialista. Las guías nos recomiendan una cantidad de sal o de equivalentes por kilo en función de la edad, pero realmente en la práctica, ¿qué hacemos? Pues en los pequeñitos añadimos un poquito de sal en la fórmula infantil o en el líquido que se use para dar las enzimas y en los más mayores pues recomendamos que añadan extra de sal en su comida o que incluyan alimentos salados en sus comidas. Y también podemos dar, si no, ofrecer algunas soluciones que ya vienen específicas de rehidratación oral. En cuanto al calcio, realmente los valores de ingesta de calcio son los mismos para la población general, pero bueno, como hemos dicho antes, para prevenir osteoporosis y osteopenia es muy importante que le recomendemos pues, una adecuada ingesta de calcio y si aún así no lo alcanzan, pues habrá que dar suplementos. Y también recomendar que los tomen siempre con las enzimas pancreáticas. En relación al calcio, que tiene también un punto de atención con el tema de lo que son las bebidas de soja, arroz, almendra, porque estas bebidas, como vemos en esta tabla, no tienen un aporte de calcio elevado, pero es que hay muchas personas que se quitan, por ejemplo, la leche porque piensan que les va a producir un aumento de mucosidad. Entonces, siempre advertir que si van a comprar este tipo de productos, que estén enriquecidos en calcio y que vean en el etiquetado que llevan una adecuada cantidad de calcio, porque si no, no van a poder sustituirlo con lo que es con la leche. Y también recordarles a los pacientes que muchas veces el calcio que aportan los alimentos vegetales pues no se absorbe de la misma manera que el calcio de los lácteos. Os paso también esta web que es una calculadora para calcular el calcio, que simplemente hay que meter tu edad y el género y te va haciendo unas preguntas, pues vas incluyendo tú una especie de registro dietético de los alimentos que tomas y finalmente te dice la cantidad de calcio que estás ingiriendo y si estás es una cantidad adecuada en función de tus recomendaciones. En cuanto al hierro, ¿qué nos dicen las guías? Pues que tenemos que distinguir en si es una deficiencia de hierro por anemia o si realmente es una anemia por una inflamación crónica. Y en cuanto a la suplementación, pues intentar, si es por tema de inflamación, solucionar la inflamación y si no, pues ya suplementar con hierro si la deficiencia persiste. Una vez que tenemos ya nuestra dieta bien elaborada, que hemos dado unas buenas recomendaciones, si aún así no conseguimos que el paciente alcance ese percentil de IMC o un IMC adecuado, un buen estado nutricional, tenemos como una serie de fases que podemos ir introduciendo. Pues primero sería modificar un poco la dieta, luego ya introducir los suplementos nutricionales, luego la alimentación por sonda o la parenteral. En cuanto a las modificaciones de la dieta, ¿cómo podemos incrementar ese aporte energético de la dieta? Pues intentar que coman con más frecuencia, que coman un poquito más de cantidad, enriquecer las comidas, intentar que en el mismo volumen haya mayor densidad energética y para eso pues se potencia el consumir alimentos más hipercalóricos, que en general pues casi todos son basados en la grasa, ¿no? El aceite de oliva, aceitunas, frutos secos, aguacate, intentar siempre que, como hemos dicho antes, que sean grasas saludables, pero a veces también tenemos que recurrir pues, a nata, mantequilla, mayonesa, otro tipo de grasas que nos ayuden a alcanzar el aporte calórico. En cuanto a los suplementos, tendremos que siempre intentar que sean hipercalóricos, por encima de 1,5 calorías, y adaptarlos un poco pues, a las preferencias de los pacientes, de sus sabores, de su edad. Y para optimizar esta suplementación, recomendarles que no se tomen el suplemento de golpe, sino que lo tomen repartido a lo largo del día, siempre después de las comidas para que no les quite el apetito y siempre con enzimas pancreáticas.
Aquí os pongo un ejemplo, que es un suplemento de 200 mililitros, tiene unos 10 gramos de grasa y la fórmula que hay es que 1 gramo de grasa necesita entre 2.000 y 4.000 unidades de lipasa. Si cogemos la cantidad menor, que es la de 2.000, si nuestro suplemento tiene 10 gramos de grasa, pues lo multiplicamos por 2.000 y en este caso pues necesitaríamos como 2 cápsulas de creón para poder tomar este suplemento extra. O sea que aparte del creón que tomen para la comida, tienen que tomar un creón extra para los suplementos. Y es importante recordarles que este suplemento no sustituye una ingesta normal, sino que, como su nombre indica, es un suplemento, no es un sustituto. Entonces, se debe complementar la alimentación. Una forma de inculcar a los pacientes pues, unos buenos hábitos alimentarios, de que tengan experiencias positivas con la comida, pues, por ejemplo, sería organizar talleres de cocina, como los que hemos organizado en nuestra unidad del Ramón y Cajal. La foto de la izquierda es una cocina que tenemos en el propio hospital, donde les hicimos unos talleres, y si no, también pues, buscar un centro que tenga una cocina y poder, así que los niños participen. Incluso lo que hacemos es recetas en las que se incluyen los suplementos dentro de la receta y así para ellos pues les resulta más ameno y no se cansan tanto de tomarse siempre como lo que llaman ellos el batido. Cuando con el suplemento oral no alcanzamos los requerimientos, pues sabéis que pasaríamos ya a la nutrición enteral por sonda, generalmente por gastrostomía, que puede ser infusión continua durante la noche o de bolos durante el día. Y para que tenga éxito la instalación de esta sonda es importante explicarle al paciente muy bien por qué se le va a poner y sobre todo intentar, sobre todo en los niños más pequeños, ya ir hablando de esta posibilidad con cierto tiempo de antelación, porque si no a veces cuando llega el momento de ponerlo, pues a veces los padres son un poco reacios a instaurar este tipo de soporte. También, recordar que, por supuesto, la sonda, la nutrición por la noche o de día necesita de las enzimas, lo cual es una cosa bastante dificultosa porque es verdad que por la noche el paciente no se va a despertar para tomarse a veces las enzimas y tenemos que administrar las enzimas antes o al final de la alimentación y que ya se están empezando a generar unos dispositivos nuevos que lo que hacen es que incluyen ahí la lipasa y así antes de que entre la nutrición al paciente ya viene digerido. También podemos utilizar fórmulas que vengan con los nutrientes predigeridos para favorecer y facilitar la absorción de los nutrientes. Las guías nos indican qué dosis de unidades de lipasa por la que debemos empezar, tanto según los grupos de edad, tanto por kilo de peso y comida o pues el total que podemos dar por día. Pero esto siempre es un tanteo inicial, siempre luego tenemos que ajustar haciendo pruebas de Van de Kamer, viendo si tienen estatorrea en función de la grasa que comen, cómo van ganando peso. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, en España, lo único que tenemos es Creón, perdonad que ponga la marca, pero es lo único que tenemos, no tenemos otras marcas. Ahora acaba de llegar a España también la dosis de 35.000, que no la teníamos hasta ahora. Y bueno, pues en función de la edad del paciente y la dosis que toma, lo reparte siempre en cada comida y lo que es más importante en relación a las enzimas es que no se sobrepase las 10.000 unidades de lipasa por kilo y día o las 2.500 unidades de lipasa por kilo y comida. En relación a esto, voy a hacer un pequeño inciso también porque me parece importante que muchas veces, a pesar de tener unas dosis de enzimas muy bien ajustadas en función de la grasa que la persona está comiendo, sigue a veces presentando una pérdida de grasa por las heces importante. Y esto tiene una serie de consecuencias, aparte de los síntomas abdominales como dolor, diarrea, estreñimiento, que puede retrasar el crecimiento y el peso a largo plazo y esto va a condicionar el pronóstico y la supervivencia. ¿Y esto por qué es? Pues porque realmente la acción y la eficacia del TREP no va a depender solo, o sea, la absorción de la grasa no depende solo de las enzimas, sino que también hay otros factores relacionados con la propia persona, como son sus condiciones gastrointestinales, su pH intestinal, su concentración de sales biliares, el pH gástrico o incluso también una parte muy importante son los propios alimentos. ¿Qué propiedades tiene la matriz que envuelve los nutrientes? ¿Qué interacción hay entre los nutrientes? ¿Qué tipos de grasas? Si es una grasa saturada, si es monoinsaturada. Entonces, bueno, simplemente comentaros este artículo que ha salido muy recientemente en relación a un proyecto europeo que ha habido de una aplicación de móvil para el ajuste de las enzimas, en el que publican como un resumen de estos factores que influyen en la digestión de las comidas. Y solo como un pequeño pincelada de ejemplo, os muestro
Por ejemplo, las propiedades de la matriz del alimento va a influir, no es lo mismo, pues una carne que está triturada tipo hamburguesa que si fuera un filete. Esa absorción de la grasa va a ser mejor cuando la carne está procesada y ya como medio cortadita que no cuando está el filete entero. O, por ejemplo, la técnica de cocción influye, no es lo mismo un huevo que está, como vemos ahí pochado, que está la yema blandita y que la enzima puede actuar más fácilmente, que si está en forma de tortilla, que al mezclarse la yema con la clara se forma una estructura molecular que impide más la acción de las enzimas. Incluso que mastiquemos bien y que la comida entre ya bien masticada, va a favorecer que se absorba esa grasa frente a si tragamos trozos muy grandes casi sin masticar. Bueno, y ya un poco también finalizando, vamos a ir viendo os he traído esto que son tratamientos relacionados con la nutrición, pero que todavía las guías que nos dicen, pues que no pueden hacer recomendaciones fuertes para su consumo porque no hay suficiente evidencia como si fuéramos para recomendarlos a todos los pacientes, como son la suplementación con ciertos ácidos grasos o el uso de probióticos, pero me parece que es importante comentarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas con fibrosis quística, el hecho de que tomen enzimas pancreáticas, el uso de los antibióticos, las dietas ricas en grasa, los inhibidores de las bombas de protones, que hacen alterar la microbiota. La microbiota intestinal está alterada y entonces existe la hipótesis de que estos probióticos podrían corregir esta disbiosis, esta alteración de la microbiota y restaurar el perfil microbiano intestinal hacia la normalidad. Nosotros en el Hospital Ramón y Cajal, cuando damos antibióticos a los pacientes, les damos probióticos y veíamos que mejoraban su salud intestinal. Por eso, hace unos años realizamos un estudio con el Lactobacillus reuteri, hicimos un estudio a doble ciego, prospectivo, y que vimos que en los 6 meses que tomaban los probióticos frente a los 6 meses de placebo, mejoraba la calprotectina, que es la enzima que mide la inflamación intestinal, y también un cuestionario que les pasábamos de confort intestinal, de salud intestinal, también mejoraba mucho en el periodo en el que tomaban probióticos. Entonces, es una cosa que tenemos que tener siempre en mente. En relación a los ácidos grasos, también sabemos que los pacientes con fibrosis quística tienen una alteración de las vías de los ácidos grasos y que tienen un aumento de ácidos grasos inflamatorios y una disminución de la vía de los omega 3, que son justo los ácidos grasos antiinflamatorios. Por tanto, sí que ha habido muchos estudios que han intentado relacionar esta suplementación con omega 3 con una mejora en la inflamación. Pero, como os digo, en todos los consensos en la Cochrane, pues de momento no hay una evidencia, porque no hay suficientes estudios, para recomendar que todos los pacientes tengan que suplementarse, aunque también se ha observado que no tiene ningún efecto secundario importante. En cuanto a la era de los moduladores, los nuevos moduladores, sobre todo los que se están hablando como tipo el Ivacaftor, en aquellos pacientes con unas mutaciones más leves, se están viendo un gran aumento del peso, una mejora en el peso corporal. ¿Y esto por qué se está ocurriendo? Pues sobre todo, pues ha visto que se produce un descenso del gasto energético basal, que hay una mejora en la absorción, porque mejora la elastasa fecal, mejora el coeficiente de reabsorción de grasa, mejora el pH, y también hay un descenso de la inflamación intestinal. ¿Qué recomendaciones dietéticas específicas hay en cuanto a los moduladores? Pues sobre todo que lo tomen con comidas que contengan grasa para potenciar su acción y, sin embargo, lo que deben evitar es alimentos como el pomelo o lo que aquí conocemos como naranja amarga, porque esto al revés, lo que puede hacer es un efecto contrario con la medicación. ¿Por qué se produce también, se ha visto este aumento del peso, como se muestra en este estudio? Los pacientes, como ellos tienen que tomar esta gran cantidad, este extra de grasa cuando toman la medicación, que normalmente puede ser, por ejemplo, el desayuno y cena, pues eso hace que este aumento de la ingesta de grasa hace que, por ejemplo, en este estudio se ha visto que todos los pacientes tenían una ganancia significativa de peso. Entonces también tenemos que tener esto en cuenta a la hora de recomendar la dieta a los pacientes, que no nos vayamos a pasar, si ya de por sí están haciendo una dieta muy rica en grasa y ahora les recomendamos que tomen más grasa, que no lleguemos a, entre que absorben mejor la grasa y encima comen más, pues al final vamos a tener problemas con el sobrepeso o la obesidad. También os traigo esta traducción de estas diapositivas del Congreso Norteamericano del año pasado, donde, pues hacían como unos apuntes diciendo que efectivamente, pues que, por ejemplo, la ingesta de sodio, aunque estén con los moduladores, no hay ninguna evidencia de que deba de cambiarse,
y que hay pacientes que pueden requerir una disminución de las calorías o de la distribución de macronutrientes, mientras que otros pueden seguir requiriendo una dieta alta en grasa. Por tanto, las recomendaciones también tienen de seguir basándose en patrones de crecimiento individual y en una evaluación nutricional integral. Lo mismo ocurre con las enzimas y las vitaminas. Por el hecho de estar tomando estos nuevos moduladores, no deben de dejar ni de tomarse los suplementos de micronutrientes. Eso sí, siempre van basándose en los valores del laboratorio y tampoco hay ninguna evidencia de que se deba interrumpir la toma de las enzimas pancreáticas, ya que puede aparecer mala absorción aunque no se vea una esteatorrea manifiesta. Todas estas novedades terapéuticas que ha habido a lo largo de estas últimas décadas, que sobre todo en los últimos años con los moduladores, efectivamente han producido un aumento de la supervivencia. Por tanto, así que tenemos que cambiar un poco este dogma, el paradigma de la nutrición, de que no solo tenemos que enfocarlo como hemos hecho hasta ahora para el tema de crecimiento, de ganancia de peso, supervivencia, sino que ya tenemos que ir pasando ya a una nutrición realmente para la salud y el bienestar general del paciente. Este aumento de la supervivencia en las últimas décadas, unido a todas estas posibles enfermedades que pueden ir surgiendo debido a este aumento de la esperanza de vida de los pacientes, como hemos dicho, de la obesidad, de la dislipemia, el cáncer de colon, hace que realmente la nutrición en fibrosis quística tiene que ser personalizada y llevada por unidades multidisciplinares que estén especializadas en fibrosis quística. ¿Ideas para llevar a casa? Pues que la terapia nutricional se redefine según la edad, la función pancreática y la etapa de la enfermedad, que los equilibrios de los macronutrientes son importantes y pueden cambiar a lo largo de la vida, y que se requiere una ingesta precisa de enzimas pancreáticas, pero que también se necesita mucha más investigación pues, para ver exactamente qué dosis y cómo darlo en función de los alimentos que estamos tomando. Finalmente, no quiero dejar de terminar la charla sin comentaros que hay un grupo de nutricionistas que tenemos una serie de recursos educacionales como esta herramienta que es un blog de alimentación en fibrosis quística, que también podemos uniros en Facebook con un montón de secciones donde hablamos sobre consejos generales de alimentación, la terapia de enzima pancreática, recetas, hidratación, en fin, un montón de temas relacionados con fibrosis, y que también este grupo publicamos en la revista española de nutrición humana y dietética una guía de práctica clínica para el manejo nutricional de las personas con fibrosis quística, que es de libre acceso y cualquiera puede acceder a ellas. Y nada, muchas gracias por su atención y si tienen ahora preguntas o cosas que quieran comentar, pues aquí estoy para ustedes. Pues María, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que muy completa, bastante clara, que eso es supremamente importante porque creo que eso nos deja muy claro qué es lo que tenemos que hacer a nosotros, pues los profesionales de la salud, cuando nos enfrentamos a los pacientes con fibrosis quística. No sé si quieres prender tu cámara. No, ya, listo. Ahora sí te veo. Ya estoy aquí. Entonces te voy a hacer una serie de preguntas y invito pues a los asistentes. Tenemos en este momento, María, 90 personas conectadas, entonces si quieren ir haciendo preguntas, yo las voy haciendo. Bueno, a medida que vayamos pasando, tenemos más o menos unos 20 minutos para hacer las preguntas. Entonces, una pregunta Alexander Castro, que cuáles son las pruebas de laboratorio para hacer seguimiento a la suplementación de vitaminas. ¿Cuáles hacen ustedes allá, por ejemplo? Sí, pues nosotros hacemos la vitamina A, la E y la D. Las tres vitaminas en el laboratorio, o sea, hacemos un análisis de sangre y que se envía al laboratorio y vemos los valores de la vitamina A, la E y la D. Porque para la vitamina K nuestro hospital no tiene, usamos el tiempo de protombina, pero lo ideal sería hacer para las vitaminas liposolubles. Ok, o sea, es una prueba sanguínea, es una prueba... Sí, una prueba sanguínea. Sí, la prueba sanguínea y el laboratorio nos dice cuáles son los valores de normalidad que debe de tener y si está por debajo de esos, pues aumentamos la suplementación y si están por encima, pues intentamos reducir. Ok. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿a qué te refieres cuando mencionas moduladores? Sí, pues el Ivacaptor, el Orkambi, el Sindeco son nueva terapia que lo que hace es actúa directamente sobre la proteína CFTR.
sabéis que el gen de la fibrosis quística que está dañado produce una proteína que es la que se coloca en la membrana de las células y lo que ocurre es que esa proteína o está cerrada o no hay suficiente proteína. Entonces estos nuevos moduladores lo que hacen es que favorecen la acción de esa proteína, que le ayudan a llegar a la superficie o abren el canal para que pase el cloro, el sodio y mejore, claro, la situación de... No es que cure la enfermedad, pero ayuda mucho a la mejora de la fibrosis quística. Okay. No sé si allí en Colombia tenéis vosotros ya Ya, este tipo de ya. terapia. Ya la tenemos, aunque no, digamos que no todo el mundo tiene acceso todavía al, pues quien lo necesita todavía, no todo el mundo lo puede tener, pero ya Claro. lo tenemos acá, ya el sistema. Nosotros lo tenemos, claro, nosotros lo tenemos este año, desde diciembre, enero, hemos empezado a tenerlo ya aquí. Ok, mira, ¿qué pasa aquí bueno, voy a hacer una pregunta, digamos, con relación al consumo de la leche. Aquí pasa mucho que la recomendación es que eviten tomar leche porque lo que tú decías aumenta la producción de producción de la mucosa, que se tapan, que les da más por infecciones respiratorias, etcétera. ¿Tú qué opinas de eso y qué recomendación nos puedes dar? A ver, yo creo que no hay una evidencia científica de que eso suceda. Entonces, así recomendarlo como forma general, retirar la leche, yo personalmente no lo veo correcto. También hay que valorar qué cantidad de leche tomamos al día. Si vamos a tomar, no es mismo tomar un vaso de leche o 2 al día, que hay gente que igual se bebería 1 litro de leche todos los días. Es mejor alternarlo con yogur, con queso fresco, con otro tipo de lácteos. No hace falta tomarse el litro entero, pero yo no quitaría la leche y mucho menos en los niños que están en edad de desarrollo, de crecimiento y que la leche nos aporta, pues eso, sobre todo es una fuente muy importante de calcio y complementarlo con otro tipo de alimentos es difícil. Perfecto. Mira, hay una pregunta que dice, ¿la suplementación con vitaminas liposolubles se debe extender siempre? ¿Y cuál es el porcentaje de supervivencia? Cuéntanos un poquito la experiencia tuya con tus pacientes, qué edad tienen. Yo estuve hace unos años contigo allá y yo salí sorprendida porque vi pacientes de 60, bueno, mayores, muy bien. Entonces me gustaría que tú nos contaras un poco tu experiencia. Sí, bueno, nosotros la suplementación con vitaminas liposolubles se las damos a todos los pacientes que al diagnóstico se les diagnostica la insuficiencia pancreática. Y luego, si aun siendo suficientes en la analítica salen bajos los niveles, pues también se les suplementa. Y en cuanto a la supervivencia, la verdad es que en nuestra unidad sí que tenemos pacientes de hasta 70 años que están muy bien. Y es verdad que muchos de los que llegan a la edad más alta son pacientes suficientes pancreáticos, pero también hay insuficientes, hay algunos pacientes trasplantados que también van muy bien, pero en general nuestros pacientes, no sé si coincide pues, porque están en una unidad multidisciplinar, porque están atendidos por muchos especialistas, también ahora desde 10 años tenemos el cribado natal, todos los niños ya desde el diagnóstico, desde que nacen ya se les diagnostica de la fibrosis y entonces reciben todo el tratamiento de enzimas, de vitaminas. Es verdad que la sanidad pública nuestra en España les da toda la medicación gratuita, todo, las vitaminas, los suplementos, las enzimas, los antibióticos, todo lo que necesiten, incluso ahora estos nuevos moduladores que son muy caros también lo reciben gratuitamente, entonces la verdad es que las condiciones que tienen son muy buenas. Mira, muy bien. Dice, muchas gracias por tu potencia, muy buena, saludos de República Dominicana. Nos están leyendo desde República. Sí, y de Costa Rica también. Sí. Madre mía. Bueno, aquí hay algunas preguntas. Dice, por ejemplo, bueno, creo que es la pregunta de un paciente, dice que al niño le cambiaron un suplemento nutricional que es polimérico, ¿sí? Por otro que se llama Vital Cal, o sea, no sé si la conoces, yo realmente no lo conozco. Bueno, la pregunta es que tuvo una reacción muy dura y le gustaría saber si eso es normal. Entonces la pregunta yo diría más aquí de un producto a otro es, ¿cómo haría uno para probar los suplementos, para probar la tolerancia, si se pueden cambiar de un momento a otro? ¿Eso cómo lo recomiendas tú? Bueno, o sea, claro, primero hay que ver por qué lo cambiaron, ¿no? Si era porque no toleraba el anterior o porque no tenía suficientes calorías, hay que ver, o si era excelente por el sabor, porque a veces lo cambian porque se cansa del sabor y igual el sabor lo podemos cambiar pues mezclando el suplemento pues,
con canela o con fruta o haciendo batidos caseros, uniendo el batido con alimentos naturales y no hace falta, o añadiendo un poquito de vainilla, otras cosas. Y luego, bueno, pues nosotros, o sea, realmente pues lo iniciamos con un suplemento y a no ser que haya algún problema, pues lo ideal es que si no sería que probara una pequeña cantidad de 50 mililitros, a ver cómo lo tolera y si va bien, pues poco a poco vaya aumentando la cantidad y sobre todo eso, no tomarse de golpe la botellita de 200 mililitros porque es una densidad normalmente muy alta y que digerir tanta cantidad es muy difícil. Entonces es mejor que tome pues 50 mililitros en el desayuno, 50 en la comida, 50 en la merienda y 50 en cena. Yo sé que a veces resulta un poco más engorroso estar pendiente todo el día del suplemento y que muchas veces incluso los adolescentes pues lo que quieren es tomarse la botella entera y olvidarse del suplemento, pero realmente para facilitar la digestión y que no siente mal y no produzca diarreas y no produzca pues es mejor repartirlo a lo largo del día. Ujú. Aquí en Colombia a veces se recomienda fórmulas poliméricas si son para niños, pues digamos para niños o para adultos, pero no son especializadas para fibrosis quística. Y hay productos que son especializados para fibrosis quística que tienen más contenido de grasa, tienen omega 3, no, tienen triglicéridos de cadena MCT, media, ¿no? tienen más proteína, etcétera. Digamos, ¿cuál es la ventaja de utilizar los suplementos diseñados para fibrosis quística versus los otros que son diseñados para otro tipo de patologías? Claro, por ejemplo, pues lo que has comentado de los triglicéridos de cadena media, eso es una cosa muy buena porque este tipo de grasas no necesitan enzimas pancreáticas. Entonces, cuando tú tienes ya un tope de enzimas que le estás dando y no puedes darle más, o en esa comida ya va a comer mucha grasa, si le das un suplemento que tenga ese porcentaje de grasa elevado de aceite de grasas MCT, pues te puedes ahorrar el tema de las enzimas. Y por supuesto, pues lleva los omega 3, pues ese beneficio extra que lleva. Si tiene algún nutriente que ya venga predigerido, pues también es un beneficio aparte. O sea, cuanto más especializado sea para la patología, pues yo creo que siempre es una ventaja. Sí, sí, y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces digamos que aquí especialmente formulan ese tipo de productos que no son especializados y entonces se quedan cortos en grasas, se quedan cortos en vitaminas, en minerales, etcétera. Entonces, pues es importante como revisar eso. Otra pregunta es si tú recomiendas alguna distribución específica en los macronutrientes. ¿Alguna distribución específica? Sí, ¿cuál es la recomendación específica o qué recomiendas tú en la distribución de Claro, carbohidratos, igual lo he proteínas y pasado un grasas? poquito rápido, pero lo que recomiendan es como un 40%, 35-40% de grasas, un 20% de proteínas y luego un 40-45% de hidratos de carbono. Perfecto. Sí, acá también, pues una de las cosas que pasa es que se le tiene mucho miedo a las grasas. Entonces, realmente nosotros hemos tratado de enfatizar que la comida tiene que ser obviamente rica en grasa, pero en grasa saludable, pero que no les tengan miedo a las grasas porque a veces se quedan corticos y por eso a veces no alcanzan el aporte calórico diario y pues no alcanzan a tener un peso saludable. Claro, es que, Otro, dime. no, tú, sigue. No, iba a decir que la ventaja que tiene la grasa es que en un gramo de grasa tenemos 9 calorías, entonces es muy fácil como aumentar esa densidad calórica con la grasa, porque no lo vamos a aumentar con la proteína, que nos podemos al final sino acabar dañando al riñón, o por ejemplo con los hidratos, que al final recurrimos a hidratos simples que también pueden tener problemas luego con la diabetes. Entonces al final la grasa es un recurso muy fácil, pero siempre que sea una grasa saludable. Sí, de acuerdo. Bueno, mira, pregunta Ana, que en los niños menores de 1 año, ¿cómo se indica el consumo de sal y qué tipo de sal pueden consumir? Pues nosotros usamos sal, o sea, la verdad es que a los bebés de 1 año de edad les damos las soluciones que vienen ya en los BRIC, estos de especial de rehidratación oral, que los pueden echar en el biberón y lo toman entre las tomas de la lactancia o de los biberones. Y luego ya los que son a partir de 6 meses, 1 año, que ya o 7 meses, que ya empiezan a comer algún purecito de verdura, alguna cosa, pues ahí les recomendamos que añadan un poquito, pero de sal normal. No recomendamos ninguna sal especial. Ujú. No sé vosotros si tenéis alguna sal. No, realmente aquí lo que utilizamos es utilizar como la pizca de sal normal en las comidas, adicionarlo o en algunas bebidas si es necesario, y pues las bebidas de hidratación. Cuando se hace deporte o calor, etcétera, pues esa es Eso la es. forma de
Bueno, tú hablaste de los probióticos, que me parece supremamente importante, y hay una pregunta que, ¿cuál es el tipo y la dosis de probióticos? Tú hablaste del Lactobacillus reuteri, pero a mí me gustaría saber si tú tienes experiencia algo en los probióticos que sean multicepa, si tiene más beneficios que utilizar una sola cepa. Eso es. Nosotros lo que recomendamos a nuestros pacientes es que alternen, que estén, por ejemplo, si están unos meses con un tipo de cepa, pues que luego alternen a otro tipo de probióticos para que no haya, como que no se acostumbre, ¿no? La bacteria a intentar alternar unas cepas con otros. Y siempre lo recomendamos cuando toman un ciclo de antibióticos, por ejemplo, de 15 días, pues que tomen durante 3 semanas los probióticos. Hay personas que los toman de continuo porque notan mucha mejoría a nivel intestinal, en el tema de la flatulencia, de la dolor abdominal, lo toman de continuo y luego el día que toman, cuando tienen que tomar algún ciclo de antibiótico, pues toman otra dosis extra de probiótico. También algunos lo que toman es la ultralevura, que es una levadura, que también va muy bien, que también es un probiótico, y luego aparte pues pueden tomar un cóctel nosotros en el hospital tenemos varias marcas con distintas composiciones, pero realmente, como decía antes, no hay una cepa que sea específica que venga bien para la fibrosis quística a una dosis concreta, porque realmente cada persona tiene su propia microbiota y además es una microbiota muy cambiante. En un momento dado puede estar una, al día siguiente, o dependiendo de si está tomando antibiótico o no, del uso de enzimas, pues le puede cambiar. Entonces eso lo tomamos como un poco estándar de también en las mujeres, por ejemplo, si tienen candidiasis vaginal, que en fibrosis quística también es muy frecuente, también por el consumo de los antibióticos, pues también se les recomienda que tomen probióticos. Sí, de acuerdo. Mira, te saludan desde Argentina, Daniela Karina Morristen. Saludos también, nos están oyendo desde Argentina. Bueno, otra pregunta Saludos. es si es necesaria la ingesta de vitamina K, vitamina E de manera permanente o existe algún indicador de supermenencia de uso. Creo que esa ya la contestaste con alguna pregunta, pero de pronto entró tarde, entonces no sé si resumes un poco esa pregunta. Sí, yo creo que sí, vamos, los guías recomiendan suplementar todas las vitaminas. Nosotros es que lo que hacemos es eso, damos un producto, el Fiadet, que incluye las 4 vitaminas liposolubles, A, E, D y K. Porque antiguamente teníamos que dar la vitamina A por un lado, la K por otro, el conaquiol, la usina A, la usina E, y ahora lo que estamos es intentando dar todas las vitaminas en una sola cápsula o en un solo mililitro para que así facilitar que el paciente incluya todas las vitaminas, porque lógicamente ellos tienen no solo dificultad para absorber las grasas, sino también las vitaminas liposolubles, o sea que en principio habría que suplementar con las 4. Bueno, acá nosotros teníamos un producto que tenían las 4, pero no sé, por problemas de comercialización tal vez ya no las tenemos. Entonces, Aquadet, exactamente. Nosotros también lo teníamos antes, sí. Exacto, y ya Pero no lo también tenemos. dejamos de tenerlo. Exacto, entonces digamos que la recomendación es que sí, definitivamente hay que suplementar por lo menos la vitamina E, pues las vitaminas liposolubles, la vitamina E y D, y la K, pues en ciertos pacientes se les recomienda, más pequeños, y sabemos que pues comer fibra y comer ciertos tipos de alimentos pues va a generar la formación de vitamina K, entonces la vitamina K depende. Yo pienso que la vitamina A, la D y la E sí es obligatorio suplementarla si hay insuficiencia pancreática. Muy bien. Bueno, otra pregunta. ¿Qué tipo de suplementación se recomienda y qué características debe tener? Más la suplementación de calórica. Se refiere a una suplementación con alimentos, ¿no? ¿Cómo puedes enriquecer los alimentos y Sí. qué fórmulas, si de poliméricas o qué tipo de fórmulas recomiendan ustedes allá? Nosotros, en cuanto a la suplementación de los productos de suplementación oral, no damos, damos suplementación normal, no damos con las proteínas ni nada digerido, lo damos en principio con tolerancia normal. Y en cuanto a los alimentos, pues lo que recomendamos es que, por ejemplo, si van a preparar un puré de verdura, pues que le añadan un quesito, una cucharadita extra de aceite de oliva, o por ejemplo van a hacer un filete, pues que no sea empanado, no sea a la plancha solo, sino que sea empanado o pisado con un poquito más de aceite, que si le ponen una pasta, pues que le hagan, por ejemplo, una salsa con aguacate. En fin, pues eso, que los lácteos sean enteros, que no sean desnatados. Analizamos un poquito cómo es la ingesta qué es lo que más le gusta, qué es lo que come. También intentamos que coma varias veces al día, que no haga solo 3 comidas, pues intentar
por lo menos que haga 5 tomas en el día y así vamos viendo un poco. Ok, pregunta Francisco de la Rocha, una vez puesto el Orkambi, ¿se deja de dar vitaminas liposolubles? No. Nosotros tenemos poca experiencia porque ya digo que hemos empezado hace menos de un año, pero en principio lo que hay que hacer es hacer un control analítico y si en el caso de que se vea que realmente los valores del análisis están por encima de lo recomendado, ahí sí se podría reducir, pero así de primeras no es empezar el Orkambi y quitar las vitaminas, quitar la suplementación. Eso no se debe hacer. Ok. Aquí hay una pregunta y es que cuando se toma un suplemento para fibrosis quística, diseñado para fibrosis quística, aquí en Colombia existe uno que se llama el New Wave Fiki, si se debe seguir tomando las vitaminas aparte. Entonces te pongo en contexto, ese es un suplemento que tiene las vitaminas, es un suplemento diseñado para pacientes con fibrosis quística que cubre el 100% de las recomendaciones necesarias para los pacientes con fibrosis quística. Entonces, si se toma la medición que es, pues no tendría que tomar otras vitaminas, igual habría que estarlas midiendo y mirarse la necesidad de suplementar. Efectivamente, si ya las vitaminas están dentro del suplemento, pues no hace falta que luego las tomen aparte. Y si luego al hacer el control de analítica ven que están bien dentro de los valores, pues no, pues estupendo. Nosotros lo que más detectamos que hay déficits nosotros de la vitamina D. A veces la A y la E pues, se cubre con poca cantidad de suplementación, pero es verdad que la D, aunque aquí tenemos mucho sol también, pero la D siempre cuando hay exacerbaciones pulmonares, cuando los niños igual en invierno que no salen mucho a la calle, la vitamina D solemos encontrar mucha deficiencia y aunque aparte del multivitamínico solemos dar gotas de vitamina D aparte. Ok. Bueno, te están felicitando por tu charla, excelente charla y buenas tardes. ¿Se puede usar las vitaminas que se usan en nutrición parenteral, ya que hay una marca que viene por separado, las hidro y las liposolubles? Pues esa pregunta no la sé responder. La verdad es que si están específicamente pensadas para parenteral, no sé yo si ahora sí. No, pues yo diría que si es para parenteral, es para parenteral y pues no, claro, no entiendo. Yo no me arriesgaría a darlas vía oral, pero eso habría que preguntarlo al laboratorio que las fabrica o nosotros desde luego no sabría decirte. Sí, la pregunta es si parenteral habrá que, me imagino yo que la pregunta es si parenteral habrá que dar separados las hidro y las liposolubles, pero si el producto viene con todas, pues se pueden pasar parenteral. Ok, bueno, yo te quiero hacer una pregunta más por curiosidad. ¿Cómo están los pacientes con fibrosis quística ahorita que estamos viviendo la cuarentena? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has cambiado algo? O sea, en este periodo, la suplementación, algunas recomendaciones especiales, y si has tenido la experiencia de algún niño con fibrosis quística con COVID y si hay algún manejo especial. Pues la verdad es que de los pacientes de nuestra unidad ninguno ha cogido el COVID, o por lo menos que lo sepamos, porque tampoco a todos se les ha hecho la prueba de detección y a veces los niños sobre todo pueden tenerlo y no dar síntomas. Entonces, pero aparentemente desde luego con síntomas, por suerte no hemos tenido ninguna experiencia y ellos además como estaban muy acostumbrados pues a ir siempre a todos los sitios con las mascarillas, a tener un poco esa distancia de seguridad, pues la verdad es que lo han llevado bastante bien. Yo creo que lo han llevado peor los padres por el miedo a que ellos pudieran contagiarse, pero los niños, pues muchos pues contentos de estar en casa con sus padres, de no ir al colegio, se han adaptado. Además, muchos de nuestros niños pues ya vivían en casas también un poquito acondicionadas, muchos tenían ya pues, un pequeño jardín o una terracita o algo, entonces yo creo que lo han llevado, la mayoría, en general creo que lo han llevado bastante bien. Dentro de las circunstancias que han pasado muchas familias, la verdad es que un poco quizá con el miedo extra del contagio, pero y en cuanto a la alimentación no les hemos dado así una recomendación muy especial. Lo único que es verdad que como también han estado ahora un poquito más sedentarios y quizá pues no han tenido el estrés de ir a los colegios, sí que hemos visto que están ganando un poquito más de peso, que habitualmente ahora ya que han pasado 3 meses y están empezando otra vez a volver a las consultas o que les hacemos consultas telefónicas, sí que la mayoría de los pacientes han ganado peso. Sí.
Bueno, María, pues ya falta un minuto para las 3 y la idea era estar una horita contigo porque allá pues es la hora que estás, estás tarde, es tarde. Entonces te quería dar nuevamente las gracias por estar con nosotros, por tus conocimientos que son muy valiosos. Yo sé que todo el mundo pues aprendió muchísimo de ti. Muchas gracias. Desde el TECNI, pues quiero agradecer primero pues a BNS por el apoyo a esta presentación y por supuesto a la Fundación para la Fibrosis Quística que siempre nos ha apoyado en toda la parte de divulgación de las actividades y estas charlas. Y bueno, María, no sé si quieras decirnos alguna otra cosa ya para terminar. Y Liliana. Pues No, yo por mi parte nada, daros las gracias por vuestra atención y espero que os haya podido servir para algo. No, pues muchísimas gracias de verdad. Y como dijiste tú, nosotros tenemos la presentación. Si tú no la autorizas, pues aquellas personas que la quieran nos pueden escribir al correo electrónico del SECNI, que es directorsecni@gmail.com, o al mío personal, claudiaangarita@gmail.com, o Lili a BNS también de pronto. Sí, eso iba a decir porque quedó grabada la presentación, es muy interesante y la verdad es que siempre hay personas que no pueden ingresar a la charla, entonces siempre están interesados en escucharlas más adelante, entonces la vamos a compartir muy seguramente en nuestras redes y también en las redes del SECNI, como dice Claudia. Y nada, te agradecerte inmensamente, o sea, ha sido muy, muy útil, muy interesante, como siempre, escucharlas, porque incluyo a Claudia, que también es muy conocedora aquí del tema de fibrosis quística y nutrición. Entonces, mil gracias por tu tiempo. Además, ya está bien entrada la noche en España, ya son las 10 de la noche. Entonces, agradecerte que estés con nosotros y a todos los asistentes también. Mil gracias por estar aquí. ¿Nos dejas tus redes, María? Nos interesaría muchísimo. Poderla colgar en las redes de la Fundación para la Fibrosis Quística, entonces ahí quedarían 3. Y María, pues si quieres nos regalas también tus redes para que te sigan. Muy bien. Sí, yo sobre todo que sigan lo del blog de alimentación en fibrosis y yo os puedo dar estoy empezando a crear ahora una red profesional, así que sí, encantada de que me podáis seguir. Vale, perfecto, las vamos a compartir. A nosotros también en BNS contamos con Instagram y con Facebook. En Instagram nos pueden encontrar en @BNS_Nutritional y en Facebook en @BNS Nutritional. Entonces ahí nos pueden encontrar y ahí van a encontrar también todas las presentaciones que hemos hecho. Pues nada, María, mil gracias otra vez por la asistencia. Claudia también, mil gracias como siempre al SECNI, a la Fundación y a todos por estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos. María, feliz tarde a todos. Feliz tarde, adiós.